Evidentemente creo que no soy yo el único que lo dice, aunque llevo trabajando este tema desde hace algunos años. Occidente y España, en esto me enfoco el libro, viven una guerra cultural. Realmente la guerra cultural no es de este tiempo, es desde siempre. Siempre ha habido la guerra de la propaganda, la guerra de ideas, de culturas, porque quizás habría que comenzar definiendo qué entiendo por cultura. Para mí la cultura es el conjunto de valores, creencias, usos sociales, costumbres que permean una sociedad y permiten tanto la comunicación intersubjetiva como el funcionamiento como grupo. Esto es lo que caracteriza a una colectividad y por eso dicen que esos son españoles y esos son franceses y esos son lo que sea, porque tienen un conjunto de normas muchas veces implícitas que les caracterizan y permiten tanto la comunicación, el funcionamiento como grupo, como que se reconozcan como pertenecientes a algo. Bueno, ¿qué ocurre? Que toda la vida ha existido este tipo de valores, este tipo de ideas, unas con mejor prensa, otras con peor, y todos los países han intentado desprestigiar a la cultura del contrario, dentro de lo que es la guerra entre países y entre modelos culturales. Como digo en el libro, la guerra convencional, afortunadamente, no existe siempre. No siempre existen los misiles, los rifles, los ejércitos, pero la guerra de ideas, la guerra de propaganda, la guerra de cultura siempre existe. Y aquí hay dos vertientes, una externa, por ejemplo, en estos momentos, geoestratégicamente hablando, podemos diferenciar entre el modelo occidental y un modelo ruso, que ya no sería tanto occidental, aunque todavía lo es, un modelo chino, un modelo árabe. Por ejemplo, estos cuatro modelos estarían compitiendo para ver quién predomina, quién hace el discurso más potente en el global. Pero al interior de cada uno de estos modelos hay otros modelos de grupos, nacionales, regionales, incluso de profesión, ¿no? También aquí hay guerras entre distintos grupos, entre distintas naciones. Lo que yo sostengo en el libro es que aunque hay una guerra o una batalla o unos conflictos culturales con otros modelos, con otros grupos, en España y en Occidente el mayor enemigo lo tenemos dentro. Es el enemigo interno. Y el enemigo interno siempre es el más peligroso. ¿Por qué? Porque es al que nunca prestas atención. ¿Por qué? Porque lo tienes al lado y crees que no es tu enemigo. Es más, a veces le llamas compatriota. Bueno, la Biblia nos enseña que el primer conflicto se dio dentro de la familia, Caín y Abel, y no ganó precisamente el bueno. Con lo cual, esto ya nos podría servir. Bueno, claro, yo me centro en Occidente y en España por dos motivos. Uno, porque yo he nacido en España, soy español, y España está dentro de Occidente, y por lo tanto lo que más me interesa es lo que tengo más cercano. Pero segundo, porque realmente el modelo cultural que en estos momentos corre más peligro de supervivencia es el modelo occidental. Y mi tesis es que no es casual que coincidan en el espacio-tiempo dos crisis, una crisis occidental y una crisis española. No es casual porque España está en el origen de Occidente, aunque esto muchos lo desconozcan, lo ignoren o lo menosprecien. Y efectivamente, bueno, en mi libro cito que el origen de Occidente es Europa. Evidentemente, Europa es el origen de Occidente. A Europa se llamaba cristiandad. Después fue Europa y ahí surgieron los Estados-nación y los Estados-nación se expandieron en otras zonas y por eso Occidente hoy está presente en otros continentes como un fruto de la expansión europea. Pero el conflicto cultural siempre ha existido y la prueba es que en el siglo XVI y XVII realmente hay una batalla terrible por el predominio no solo militar sino cultural. Y en esos momentos había dos modelos en conflicto, el modelo anglosajón y el modelo hispano, aunque ahora a gente le pueda sorprender, pero es que España era la mayor potencia económica y política en el siglo XVI y además estaba expandiéndose con mayor fuerza en América. España salva a Occidente justamente porque se expande a América en un momento en que Europa estaba ya en crisis y otras regiones como Asia eran mucho más pujantes. Si China descubre América, seguramente hoy no habría Occidente. Bien, pero bueno, a lo que voy efectivamente es que hay un conflicto de modelos culturales porque en ese momento también se está jugando, bueno, ¿cuál va a ser el modelo de valores que va a regir en el mundo?
porque Europa, cuando llega a América, se convierte en el polo más importante del mundo y desplaza a otros polos que habían sido muy relevantes, como el chino, por ejemplo, o el asiático, ¿no? Bien, hay una guerra que el modelo español pierde, no ya militarmente, que también, sino también en el terreno de las ideas, hasta el punto de que el siglo XVI es un siglo borrado de los anaqueles filosóficos, como si no hubiera existido, por la simple razón de que fue un siglo de predominio del modelo cultural hispano. Y porque quien venció, como sabe siempre, los vencedores escriben la historia, quien venció, que fue el modelo anglosajón, pues borró lo que no le convenía que existiera, que fue el perdedor, el modelo hispano. El modelo anglosajón se impuso con algunos aledaños, como es el modelo francés o norteamericano, pero que vienen a ser hijos de ese mismo modelo y que también está enlazado con lo que es el protestantismo. Este es la mezcla que triunfa en Europa y a través de su expansión por otras partes del mundo, triunfa en el mundo. Bueno, ese modelo, que ha sido un modelo, hay que reconocer con sus luces, que las ha tenido, y sombras, nos ha llevado, por ejemplo, a 2 guerras mundiales, entre otras cosas, bueno, ahora mismo está en crisis. Es evidente que está en crisis. La pregunta es qué va a pasar a partir de ahora. Bueno, efectivamente, Fukuyama, un poco altaneramente, una de las características que se han echado en cara al modelo occidental es su altanería, por eso ahora estamos todos con complejo de sentirse eurocéntricos. Pero bueno, yo creo que hay cosas que hay que ocultar y hay cosas de las que se puede presumir. Fukuyama dice que la historia había terminado de una manera un poco así grandilocuente cuando el muro de Berlín cae, porque entonces el modelo liberal típico anglosajón ya se expandiría por el mundo. El único que le hacía competencia era el modelo marxista soviético y al caer, pues lógicamente vendría una época de paz, expansión, de progreso, con un solo modelo cultural que sería el imperante. Claro, esto ha sido un error de cálculo, no ocurrió esto. La primera pregunta es ¿por qué no ocurrió esto? Porque efectivamente Occidente podía haberse expandido o debería haberse expandido al quebrar el comunismo y no lo hace. ¿Por qué? Mi tesis es que ahí viene el enemigo interno. El momento en el que Occidente triunfa sobre el marxismo coincide con el surgimiento o la potenciación dentro del modelo occidental de la posmodernidad. Yo le llamo el virus cultural posmoderno, que se anunciaba desde los finales de los años 60, o sea, mayo 68 y el movimiento hippie, mayo 68 en París y en Europa continental, y el movimiento hippie antiguerras y antijerarquía en general en Estados Unidos. Son 2 semillas que van creciendo y van, como la carcoma, ¿no?, destruyendo las bases sólidas del modelo cultural occidental hasta dejarlo en nada. Hoy tenemos un modelo cultural occidental que es puramente, ya no líquido, gaseoso, y del que se han aprovechado todos, incluso los capitalistas. El capitalismo que estamos viviendo hoy no es el capitalismo de los años 60, que por cierto, cuando surgen todos estos movimientos, es cuando más igualdad ha habido y cuando menos desigualdad, sino es un capitalismo que llaman de casino, capitalismo financiero, que ya no es el capitalismo industrial, donde la gente cambia de trabajo, donde todo es, como se ha dicho, líquido, pero yo diría ya, te digo, gaseoso, porque no hay base sólida. Y todo es una mezcla que acaba acabando con los valores, con todo lo que huela a pasado. Y claro, un árbol que corta sus raíces, cae. En efecto, Occidente vive una época de complejo respecto a lo que es y de pesimismo en cuanto al pasado. Con motivos, pero en el fondo es una creencia autocreada o autoconfirmada. Hay autores, sin embargo, que dicen que estamos mejor que nunca. Cito en el libro los estudios de Rosling y Pinker, apoyados por Bill Gates, donde se dan datos que objetivamente dirían que el mundo está mejor que nunca gracias al modelo occidental. Sin embargo, no es esto lo que la gente percibe. Es verdad que hay menos pobreza que nunca, o ya no vemos aquellos niños desnutridos, esqueléticos de África, pero sin embargo el leitmotiv de la época actual es la desigualdad, donde el malo sería Occidente, que es el rico y por lo tanto el que abusa de los pobres.
Bueno, ya Occidente cada día es menos rico. Hay ricos en Occidente, pero Occidente está perdiendo peso específico. Es decir, Europa y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, ocupaban el 60% del comercio mundial, y hoy Asia supera a la mitad del comercio mundial. Hay un traslado geopolítico hacia Asia, claro, y el que está perdiendo la batalla es Occidente. Y la está perdiendo económicamente, la está perdiendo políticamente, porque la democracia como modelo de éxito en los años 60, 70, hoy ya no lo es tanto. Es decir, hoy China, por ejemplo, está vendiendo su modelo autocrático como un modelo de éxito para otros países, que lo están comprando, modelo de comercio y dictadura política, libertad, supuesta libertad comercial con una dictadura política. Esto es lo que está vendiendo el modelo chino y lo están comprando muchos países. La democracia ya no vende, parece es un sistema débil. Y luego el propio Occidente ha tenido un problema que es que no se puede decir muy alto, pero que es claro. Es decir, la multiculturalidad era una buena idea, llena de buenas intenciones, pero como dice el refrán, los cementerios están llenos de buenas intenciones. ¿Por qué? Porque la multiculturalidad se basaba en un axioma, alguien diría buenista, que es que todas las culturas son iguales. Todas las culturas son iguales y todas las culturas tienen el mismo derecho a vivir en cualquier lugar del planeta. Por lo tanto, Occidente no tenía ningún derecho a exigir a los que venían de otras culturas a que se adaptaran a unos valores occidentales, sino que cada uno que venía podía vivir en Occidente con su mochila cultural a cuestas. Esto fue un síntoma de modernidad, hoy diríamos de posmodernidad, pero ingenua, porque primero, esos países no hacen lo mismo. Es decir, cuando tú vas a un país asiático te obligan a adaptarse a sus valores, y lo segundo, porque no es verdad que todas las culturas sean iguales. No quiero decir con esto que unas sean mejores que otras, no, es que no todas se adaptan igual a los mismos lugares. Son como las plantas que no crecen igual en todos los climas. Hay plantas que se dan en unos climas y en otros no. Por ejemplo, la cultura africana nos supera seguramente en trato humano, en relaciones con los demás, en relaciones con la naturaleza, pero a la hora de, por ejemplo, ser productivos o de generar riqueza en un sistema de mercado, pues no es la adecuada. Nosotros tenemos mucho que aprender. Yo hago autocrítica en el libro. Occidente está claro que tiene un problema. Somos la zona con más consultas psiquiátricas y con mayor porcentaje de personas que toman pastillas para dormir, tranquilizantes, o la enfermedad de moda en Occidente es la depresión y la ansiedad. Por lo tanto, no estamos para presumir. Pero ¿por qué estamos así? Porque hemos perdido nuestros valores de origen. Lo que nos hacía fuertes, nuestra gente, la gente joven, ya no educamos en la realidad de la vida. Es decir, la vida es lucha. Hay un lado oscuro que ocultamos, sin embargo, que vendemos un mundo que no existe, un mundo donde todo podría ser perfecto, como si fuera un cuento de hadas, pero la realidad es la realidad y no es siempre un cuento de hadas, y hay que estar preparado para afrontar los problemas de la vida. Quitando problemas a la gente, lo que hacemos es que luego caigan cuando los tienen, porque no están preparados para solventarlos. Y ahí la cultura occidental tiene que aprender de su pasado y de otras culturas. Pero lo que es un error es considerar que todas las culturas pueden convivir, cada una con su mochila, en una armonía enriquecedora y espontánea. No, hay que tener unos valores comunes que permitan la estabilidad y que todo el mundo que venga a un grupo se adapte a esos valores, como pasa en cualquier club de fútbol o en cualquier asociación o empresa. Bueno, otro de los síntomas de la decadencia occidental, que es algo que yo no lo digo, lo ha dicho Tony Judt, por ejemplo, que es un pensador del ámbito socialdemócrata, que ha identificado el deterioro del nivel de la clase dirigente en Occidente, comparando a los dirigentes pues, de mitad de siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, Adenauer, De Gaulle, etcétera, con los que había pues, a final del siglo XX y principio del XXI. Es evidente que la exigencia para ser dirigente político ha disminuido. Es verdad que también ha disminuido para todo, o para casi todo, porque en algunos sitios todavía la exigencia es muy alta, pero es verdad que también la escuela, por ejemplo, ha bajado su nivel de exigencia. Lo cierto es que en el concepto originario de democracia, que por ejemplo plantean los padres de la patria en Norteamérica, democracia no era sinónimo de que todo el mundo sirviera para hacer cualquier cosa. Ellos lo que dicen es cuestionar la aristocracia de sangre, pero están a favor de que se elija a los mejores para gobernar. Los partidos políticos tenían el sentido ese, justamente, de seleccionar a los mejores. Todo el mundo vota,
pero para ser candidato tenías que ser candidato elegido por un partido político y no podías elegir a cualquiera, porque había que nada más y nada menos que mandar sobre una nación o sobre temas muy importantes. Eso se ha ido perdiendo. Dentro de la posmodernidad, uno de los principios es que cualquier persona vale para cualquier cosa. Ese concepto de la democracia, de la igualdad a la baja, al final lo que ha sido es destructivo para el propio Occidente, porque bueno, ha afectado también, por supuesto, a sus élites y paralelamente y curiosamente no ha subido el nivel de la población, a pesar de que nos gastamos más que nunca en educación. La democracia ha sido una de las mayores aportaciones de Occidente, no solo la única, pero una de las mayores, y efectivamente en los años 70 era nuestro principal producto de exportación. Todos los países querían ser democráticos y había una legitimidad casi moral de Occidente de expandir esa democracia por todo el mundo. Hoy ya no es así. Como decías, es porque primero ha habido otros países que han puesto en marcha un modelo distinto y que tienen éxito económico, sobre todo China, pero no solo China, hay países asiáticos que son muy eficaces económicamente, que sin embargo políticamente no son democracias, y también porque el propio sistema democrático hay una apariencia desde fuera de que en Occidente no está funcionando. No está funcionando por lo que decía antes, porque no selecciona a los mejores ya para gobernar, y lo segundo, porque no permite una estrategia eficaz para afrontar los problemas. Hay autores que yo cito, Bruegel y otros, que hablan de que los 4 años, por ejemplo, el tener que plantear todo a 4 años vista, es apreciado como un problema cuando los problemas son a medio y largo plazo. Es decir, China, como una sociedad que premia la meritocracia dentro de un sistema autoritario, puede plantear estrategias a corto, medio y largo plazo. Las democracias, sin embargo, no. Y el otro problema que tiene la democracia, junto con el fenómeno de las redes sociales, es que lleva a la polarización de la sociedad. Es decir, hasta principios del siglo XXI y finales del siglo XX, la democracia suponía una alternancia entre dos fuerzas mayoritarias, una de conservador liberal y otra de carácter socialdemócrata, que daban estabilidad al sistema porque las dos compartían un núcleo de valores comunes. Eso ha saltado por los aires, por efecto del populismo y por efecto de otros muchos fenómenos. Hoy la sociedad está muy polarizada. Esos dos grandes bloques ya se han roto, hay muchos partidos que tratan casi cada elección de fomentar nuevos conflictos, es decir, que viven del conflicto y de hacer nacer más conflictos. La democracia, en vez de ser un sistema para gestionar adecuadamente las diferencias dentro de un marco común de valores, se convierte en un método para autodestruir la propia sociedad. Esto lo ven los de fuera, dicen yo no quiero esto, y los de dentro pues estamos todos los días atónitos a cómo nuestras fuerzas políticas, nuestros políticos se pelean como nunca en la historia. No solo en Europa, sino también en América. Y bueno, esto es evidentemente que algo está fallando en ese sistema. Otro fenómeno que se está dando en la sociedad occidental es la simplificación del discurso. Es decir, los problemas ya no se analizan en toda su complejidad, sino se simplifican para poderle darles una sola solución bajo una etiqueta. Yo le llamo la política de un solo ojo, donde la realidad se ve solo desde un lado. Y también digo la simplificación del discurso porque no se va más allá de la primera causa. Es decir, si ponemos cualquier problema, por ejemplo, no sé por qué surge el separatismo en España, pues desde una óptica sería porque el Estado español es opresor. Y ahí se quedaría la etiqueta, Estado opresor, Estado franquista, la causa del separatismo es el franquismo. Punto. El separatismo, por supuesto, es un fenómeno complejo. Yo lo analizo y le dedico un capítulo entero. Hay muchas causas detrás. Pero si te quedas solo en la primera, en la aparente, no vas a la realidad que está subyacente. Esto es un problema que no ocurre en la ciencia. En la ciencia, las ciencias naturales, se va al origen último de los, por ejemplo, estamos intentando encontrar el origen del virus. No te quedas, oye, tengo un problema, pues voy a ver, no, vas al origen. Solo conociendo el origen puedes realmente diseñar una vacuna adecuada. Bien, en los fenómenos sociales no hacemos lo mismo. Nos quedamos con la primera causa.
Por eso yo digo que hay que buscar la causa de la causa. En derecho penal se dice que la causa de la causa es la causa del mal causado. Es decir, cuando alguien comete un crimen, la primera causa, bueno, ¿quién ha sido? Fulanito. ¿Pero por qué lo ha hecho? Y cuando esto ocurre, siempre nos encontramos con sorpresas, a veces desagradables, porque otro de los fenómenos que se dan en la sociedad occidental, y por eso estamos en crisis, es la huida de la responsabilidad individual. Es decir, los individuos tratan de huir de su responsabilidad y echar la culpa de sus problemas a otro, que puede ser un colectivo, la sociedad, la familia, otros políticos, otra ideología, el pasado, pero nunca a sí mismo. Esa ausencia, esa huida de la responsabilidad individual es algo contrario al modelo cultural que ha hecho de Occidente lo que es. Paradójicamente, vivimos una democracia donde supuestamente los ciudadanos son responsables, pero nos hemos enfocado tanto en derechos, lo dice Carmen Iglesias, la presidenta de la Academia de Historia, que nos hemos olvidado de los deberes. Es decir, la cultura occidental es una cultura sin deberes. No digo los deberes que hacen en el colegio, en casa, no. Que junto a la tabla de derechos, en toda Constitución tenía que haber una tabla de deberes. Y eso no lo tenemos. En la Constitución española había el deber del servicio militar y lo quitaron. Y creo que pocos más. No hay ningún deber. Ni siquiera el de solidaridad interterritorial, porque está muy poco definido, pero sí una serie de derechos y todos los días se reclaman derechos. Pasa igual con los delincuentes, nos hemos ocupado tanto de protegerles que nos hemos olvidado de las víctimas. Esta sociedad cada vez más dual, cada vez más paradójica, se basa, como digo, en el problema del pensamiento superficial. Nos olvidamos de lo que hay detrás. La pobreza. ¿Qué es la culpa de la pobreza? El capitalismo. Bueno, pero es una respuesta muy simple. ¿Y por qué el capitalismo sigue existiendo hoy y ha tenido éxito y el comunismo no? Ahí ya no se llega, ya no se va más a profundizar, se queda en la primera causa para ponerle una etiqueta y así vender un producto. Esto lo compra la gente joven y realmente lo que consigue es tener una sociedad con un nivel de pensamiento rápido pero superficial. Claro, el problema es que el sistema educativo ya no tiene por objeto formar ciudadanos responsables. El objeto del sistema educativo aparentemente es crear personas felices, pero nadie ha definido lo que es la felicidad. Y de hecho hoy en Occidente, y es un tema muy curioso que trato en el libro, el suicidio es la segunda causa de muerte violenta después de los accidentes de tráfico. Es más, las tasas de mayor suicidio se dan en países occidentales. Y Japón, que también es occidental estos efectos. Mucho más que en países africanos o asiáticos. Es verdad que hay una correlación con el progreso económico, muy curiosa. A mayor progreso económico, mayor suicidio. Todo esto nos viene de nuevo a demostrar que algo estamos haciendo mal. Incluso el concepto de éxito, ¿no? Es algo que tenemos que darle una vuelta, ¿no? Pero como volvías al tema de la ciudadanía, evidentemente no estamos formando ciudadanos responsables ni ciudadanos conscientes de sus deberes respecto a la comunidad. No. Hacemos ciudadanos irresponsables que además desprecian a sus padres, no colaboran en casa y tampoco respetan a los profesores. Pero todo está bienvenido si ellos son felices. Digo, no solo no son felices, vivimos la época de la depresión, de ansiedad, el porcentaje de jóvenes que acude al psiquiatra o al psicólogo es mayor que nunca, el porcentaje de jóvenes que toman drogas es cada vez más temprano, el porcentaje de jóvenes que se inician en alcohol es cada vez más temprano, y cuidado el dato, el porcentaje de jóvenes que practica la violencia de género es cada vez más alto, curiosamente bajo un sistema el más igualitario de la historia. Algo estamos haciendo mal. Fallan las recetas y fallan los diagnósticos, porque de nuevo nos estamos dejando llevar por el pensamiento superficial de un solo ojo, por el pensamiento que resuelve problemas con etiquetas y no va a las causas últimas de los fenómenos. Sí, uno de los enemigos internos de Occidente es su excesiva dependencia y adoración a la tecnología. Yo no critico la tecnología es parte de la sociedad, de la evolución del hombre, del ser humano, y por lo tanto, bueno, nada en contra de los grandes avances que han permitido para la salud, para el bienestar, para la movilidad, etc. Pero hasta ahora la tecnología era humano dependiente.
Es decir, dependía del humano para funcionar. Hoy cada vez más el ser humano se convierte en tecnodependiente, depende de la tecnología para funcionar. Este es un mecanismo que se está dando poco a poco, pero cada vez más extendido, hasta el punto que yo hablo de que vivimos en una tecnolocracia, es decir, que los fenómenos, los modelos de gobierno que decían los griegos, que acababan con la oclocracia, que también estamos en ello también, el gobierno de las masas, lo viene la tecnolocracia, que es el gobierno de los tecnolócratas. Tecnolócratas son aquellos que crean la tecnología, que cada vez son menos. Es decir, las personas que comprenden a los algoritmos que dirigen nuestras vidas cada vez son menos. Luego hay también gente que tiene dinero para poder comprar los avances tecnológicos, pero estos ya no son tecnolócratas, son usuarios de primer grado. Es decir, son los que primero compran el aparato de nueva generación, pero no quiere decir con esto que dominen, ni que dominen, al contrario, son usuarios también que a veces son los primeros en que utilizan y pagan el precio de apuntarse demasiado pronto a un avance tecnológico que no está demostrado. Pero de nuevo, esto está cambiando nuestras sociedades. Porque, como digo, ya incluso no se plantea el derecho, que algunos están clamando, el derecho a la desconexión. La lucha de clases hoy no es tanto, también sigue habiendo ricos y pobres, pero también sobre todo es por cómo te relacionas con la tecnología. Es decir, los que son filotecnológicos serían los que estarían en lo alto de la sociedad, y los que son tecnolofóbicos, por ejemplo, o que rechacen la tecnología o no saben utilizarla o no les da la gana conectarse, serían los marginados, los nuevos marginados sociales. Todavía se deja a los ancianos, cada vez menos, pues las normas cada vez son más imperativos obligando a la gente a conectarse, no solo los propios algoritmos de las empresas que viven de esto, los gobiernos colaboran en hacernos a todos conectados a la red, en teoría para nuestro bien, pero si lo ves, al final de todo lo que hay es una pérdida de libertad. Cuando estamos conectados a una pantalla, ¿hasta qué punto seguimos siendo dueños de nuestros actos? ¿O ya es la pantalla la que domina sobre nosotros? Sobre todo cuando entramos en esta fase cada vez más jóvenes de nuevo. Chicos con 12 años que ya no escuchan a sus padres, que no respetan a sus padres, pero que tienen 4 pantallas en su cuarto. Esto es un cambio que no nos estamos dando cuenta, pero puede ser que acabe con nosotros. Como digo en el libro, la tecnología, como todo, es dual. Hoy que tanto se habla de no dualidad, tiene su lado bueno, pero tiene su lado oscuro. Y si no reconocemos su lado oscuro y le hacemos frente, puede que al final acabemos como la película de Terminator, donde Skynet domina todo el mundo. Claro, lo paradójico de todo esto es que cuando hablamos de la posmodernidad, por ejemplo, pues la gente piensa, esto es un modelo de izquierdas. Bueno, pues realmente quien se ha aprovechado más de la posmodernidad ha sido justamente el modelo económico. Porque, claro, para el modelo económico, sujetarse a reglas que había en los años 60, a lo que es la industria pesada, la industria sólida, al patrón oro, eran obstáculos al crecimiento. La posmodernidad, en nombre de acabar con la jerarquía, de acabar con las normas, de acabar con la autoridad, de acabar con todo lo que era sólido, un libro de Muñoz Molina, por ejemplo, que habla de este fenómeno en España, lo que hace es permitir que la economía se vuelva líquida. Nada mejor que para un capitalista sin escrúpulos. Por eso del capitalismo que teníamos regulado, tradicional, donde la diferencia de sueldo entre el presidente de la empresa y el operario era de 1 a 20, hemos pasado a una diferencia de 1 a 900. Del dinero sólido en billetes, estamos ya hablando de quitar dinero y que sea solo una dotación. Bitcoins, dinero virtual, ya no hay dinero, ya no sabemos lo que es el dinero, ya no sabemos lo que es el valor de las cosas porque ya no hay nada que lo respalde, ya no hay nada, ya no hay patrón oro, ya no hay nada. Es todo gaseoso. Y claro, aquí cuando todo es gaseoso, pues los más pillos son los que hacen en su agosto. Y por eso tuvimos la crisis de la subprime. ¿Qué fue la crisis subprime? Una crisis moral. Es decir, donde unos banqueros y unos financieros sin escrúpulos no escuchaban al que les decía cuidado, 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 que nos vamos a estrellar. Ese era el agorero, ese hay que echarlo. Al que escuchaban es al que decía sigue, sigue, sigue. Y da igual lo que pase, ya se pagará esto. Es como cuando se dice que la deuda da igual que suba lo que suba, ya lo pagará alguien. Los bisnietos, no estaré yo aquí.
Esta cuestión, como digo, está todo conectado. Es decir, está conectado la posmodernidad, la huida de la responsabilidad y el capitalismo salvaje. Lo que está claro es que la alternativa al capitalismo no es el comunismo, pero sí el capitalismo que existía en los años 60. Es decir, dentro del capitalismo hay muchos tipos de capitalismo. El que estamos viviendo es un capitalismo sin reglas. Es un capitalismo donde unos fondos de inversión pueden comprar la deuda de estados soberanos y determinar sus políticas. Es decir, estamos en un modelo posmoderno también en el tema económico. Como digo, el sistema económico está cambiando a todos los niveles. Como decías antes, el lema era el cliente tiene la razón, siempre. Hoy es el cliente es un número, un objeto. Es verdad que también eso se combina con que el cliente cada vez se queja más. Pero si has tenido la ocasión de lidiar con una central telefónica de quejas o de atención al consumidor, verás que paradójicamente cuando más medios hay para atender al cliente, más complejos que te atiendan y que te comprendan. Es decir, hay una desconexión. Yo digo el capitalismo sin cara. No digo sin corazón, porque el corazón cada uno tiene el suyo. Igual tampoco antes el tendero tenía mucho corazón, pero conocía al cliente. Había una relación casi de fidelidad. Ibas a comprar a la misma tienda, te conocían y no te iban a engañar poniéndote más peso o una carne de poca calidad. Ahora vamos a grandes superficies donde hay una completa despersonalización, porque la gente cambia, porque no conoces a nadie, donde se pierde ese factor humano. También en el comercio. Por supuesto que luego vivimos el estado de queja permanente, como digo, pero eso vuelvo a decir, es falta de la responsabilidad individual, es decir, nadie se considera responsable de nada, siempre la responsabilidad es de otro, con lo cual también en la economía eso ocurre. Pero el empresario tradicional, curiosamente, de muy mala fama, entre parte de la izquierda, pero era una persona que se jugaba su dinero, que tenía unos valores, casi por algún economista se le comparaba con el caballero andante, ¿no? Porque tenía unas ideas, creaba una misión, tal. Y hoy tenemos el lobo de Wall Street, ¿no? No digo que no sigan existiendo empresarios de ese tipo, que los tenemos y muy buenos en nuestro país, pero que conviven con ese otro, ya no emprendedor, sino oportunista, que busca oportunidades a corto plazo, que busca especular, que busca hacerse rico de manera incluso artera. Eso es ya, como digo, fruto de la posmodernidad, de esa liquidez que permite todo, porque es una jungla, porque ya no hay reglas, porque ya no hay moral, ya no hay valores, porque lo único que cuenta es hacer dinero, da igual cómo. Y eso, en el fondo, como digo, un movimiento que viene de la izquierda acaba volviéndose contra lo que la propia izquierda defendía. Un problema, como decía, de Occidente es que ha centrado el pensamiento simplista, el pensamiento superficial y polarizado. Es decir, la gente busca un par en el que instalarse, que se opone frontalmente a lo que dice otra parte de la sociedad. Vivimos en una contradicción permanente, contradicción in terminis, pero interminable. Ya no hay síntesis, sino nuevas antítesis y tesis. No llegan nunca a sintetizar. Yo lo que intento en el libro justamente es salvar esta contraposición imposible entre dos sociedades que se han vuelto sordas, una parte de la sociedad que no escucha a la otra, y buscar puntos de encuentro, en lo que llamo yo el método integral relacional, que intenta integrar y relacionar. Esto también es fruto de la especialización. El conocimiento se ha compartimentalizado, ya no tenemos pensadores que piensen todo, sino cada uno es especialista en una cosa. Y yo pongo la imagen del pocero, es decir, cada disciplina lo que se ha convertido es un pozo. Tú profundizas mucho en un punto de vista, pero te olvidas de lo que pasa fuera, de lo que hacen otros. De vez en cuando hay que salir para comunicarse entre gente que piensa distinto, pero también gente que afronta la realidad desde enfoques distintos. Pueden ser políticos o pueden ser científicos, ¿no? Y esto es lo que llamo yo el enfoque integral relacional, que permite subir de nivel. Solo así, buscando puntos de encuentro, no imponiendo una verdad al otro o despreciando la verdad del otro. Por otra parte, hay otro elemento, como decía, que la sociedad está buscando permanentemente en divisiones. Es verdad que el conflicto es parte de la sociedad. Nunca llegaremos, esto es otro tema que hay que decir,
Nada ocurre en la sociedad al 100%, nunca llegaremos al paraíso en la tierra. Es un tema que muchos han intentado, pero nunca llegaremos al paraíso en la tierra, y todo lo que hemos intentado ha acabado desastrosamente. Lo que hay que plantearse son objetivos realizables. Llegaremos a sociedades mejores que la que tenemos, pero nunca llegaremos a la perfección, porque somos seres imperfectos. Entonces yo también en el libro hablo de una constante que creo observar en la realidad a través de los tiempos y en la propia realidad actual, que llamo la constante argenta, un poco por lo que es el número áureo, ¿no? Y es que en todo grupo humano siempre hay una minoría que te llevará a la contraria. Y también siempre en todo grupo humano habrá una minoría que tienda al mal, como una minoría que tienda al bien. Y la mayoría estará entre medias, a ver quién gana. Y según quien gana, según quien reciba más estímulos, irá a un grupo o a otro. Esto lo observamos en la política, pero observamos en una escuela. Cuando hay un acosador, por ejemplo, que acosa a un niño, busca al niño porque es indefenso. Busca a la víctima propiciatoria. Y entonces hay unos cuantos que se van con el malo, otros que igual apoyan a la víctima, y la mayoría está viendo qué hacen los profesores. Según sean los estímulos o las recompensas que reciban un grupo u otro, irán con un grupo u otro. Por eso en las sociedades podemos aspirar a que el 80% como máximo de una sociedad vaya en una dirección. Siempre habrá, por ley, una ley no escrita, pero por ley, un porcentaje de al menos 20% que irá en contra de lo que hagamos. Esto hay que convivir con ello. Y los que estamos todo el día, pues no sé, hablando o colgando vídeos como este, sabemos que siempre habrá los que pongan el dedo para abajo. Pero es que, además, yo lo he observado que es un tema tan curioso que se da incluso en interpretaciones de piano. Hay fantásticas interpretaciones de piano que, sin embargo, siempre hay gente que pone el dedo para abajo de ese vídeo. Es decir, es un mecanismo casi ancestral. Es el opositor por naturaleza. Esto se ha estudiado en la psicología. Yo cito en el libro al experimento de Zimbardo, un profesor en la escuela de Stanford, que justamente hizo un simulacro con estudiantes que hacían a sorteo el papel de carcelero o de prisionero en una prisión artificial, y que poco a poco hubo un porcentaje que empezó a creerse el papel y a maltratar a sus compañeros. La buena noticia es que siempre hay un porcentaje que se resiste al mal. También son los héroes como los existen hoy, por ejemplo, en los territorios españoles que están sometidos al separatismo.